Cuando Dios actúa es el título, ¿verdad?, de nuestro sermón de esta mañana. Y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 6, capítulo 7. No vamos a leerlos, ¿verdad? Son bastante extensos, pero sí vamos a ir en el transcurso del sermón, vamos a ir leyendo algunos versículos de estos capítulos. Pero déjenme preguntarles, no sé a cuánto les haya pasado, que les encargan un trabajo, les encargan alguna misión, algo que hacer, algún proyecto, algún reto, y cuando lo reciben o cuando lo escuchan, se sienten que no tienen la capacidad para hacerlo. ¿Les ha pasado alguna vez algo parecido? ¿Han pasado por esa situación de que, pues, ¿cómo le hago, verdad? Si no tengo esa capacidad. ¿Alguien de ustedes sí ha pasado por esa experiencia así media? Se siente uno así como inútil a veces, ¿verdad? ¿No? Pues, ¿cómo le hago ahora, verdad? Porque no tuvimos ni siquiera oportunidad de decir no, ¿verdad? Sino a boca de carro nos encomendaron, ¿verdad?, tal misión. Es un poquito así medio difícil, ¿verdad? Pero a veces Dios, hermano, nos pone así ante retos, ante circunstancias, ¿verdad? Ya sea familiares, ya sea laborales, o simple y sencillamente dentro de la iglesia, y lo aceptamos, y entonces empezamos a ver los recursos que tenemos para echar manos de ellos, y nos damos cuenta que no contamos, ¿verdad?, con los recursos suficientes para tal encomienda o para tal tarea. ¿Les ha pasado también eso? ¿Sí, verdad? ¿Y cómo se siente? Se siente uno, pues, no muy alentado, ¿verdad? No muy motivado, ¿verdad? Bueno, la historia que vamos a usar en esta mañana para nuestro sermón precisamente trata la historia de un hombre que pasó por una situación así muy parecida a estas que Dios que he mencionado. Dios le llamó a este hombre con un propósito muy especial, muy particular, y él se sentía la persona menos capacitada para hacer frente a este reto. Pero déjenme hablarles un poquito del contexto para que nos situemos bien en la situación. Por allá en el año 1200 antes de Cristo, el pueblo de Dios ya había tomado posesión de la tierra prometida, liderados por Josué. Pero el inicio de este libro de Jueces nos dice, ¿verdad?, que toda aquella generación de Josué, todos aquellos que participaron en la conquista, que vieron de las maravillas, de los prodigios, del poder de Dios, murieron. Y luego dice trágicamente el capítulo 2, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, y le dieron la espalda. Así que empezaron a alejarse de Dios. Y esta época de los jueces se le conoce como una época muy oscura, una época de un declive espiritual que tiene el pueblo de Dios. Y precisamente se empiezan a alejar de Dios porque ya no había aquellos grandes líderes que habían tenido en el pasado, como Moisés o Aarón o el mismo Josué, ¿verdad? Y entonces Dios ahora empieza a usar a personas comunes y corrientes para librar
o para libertar, ¿verdad?, a su pueblo, ya que sus vecinos empezaron a invadirlos, empezaron a intentar a conquistar nuevamente la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad?, a los israelitas. Y entonces eso llevó a que muchas veces el pueblo de Dios estuviera bajo esclavitud o bajo presión o opresión, ¿verdad?, de pueblos vecinos extraños que sometieron una vez más al pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces Dios levantó personajes que en la Biblia se les conoce como jueces. Pero eran hombres, hermanos, común. Quizá hemos escuchado de los más sonados, como Sansón, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos escuchado de Sansón, el hombre más fuerte, ¿verdad?, sobre la tierra. Pero también se habla de Jefté. ¿Quién ha escuchado de Jefté? A ver, levante la mano, excepto los caídos, porque tienen que estudiar, ¿verdad? O ¿quién ha escuchado de Débora? Barán, ¿verdad? Que casi son nombres, hermanos, que no nos suenan. Y son personajes, ¿verdad?, que en un determinado momento de la historia de Israel juegan un papel importante, ¿verdad? Son personas comunes y corrientes que el Señor llamó para liberar a su pueblo y para orientar una vez más al pueblo hacia el corazón de Dios. Pues dentro de estos personajes se encuentra precisamente Gedeón. Y Gedeón, hermanos, pudo experimentar cómo Dios actuaba a pesar de sus deficiencias. Y de eso es que queremos, hermanos, hablar. Que muchas veces Dios va a actuar, hermanos, a través de nosotros, a pesar de las limitantes, a pesar de nuestras debilidades, pero Dios, hermanos, actúa. Déjenme leerles una porción del capítulo 6, empezando en el versículo 11 hasta el 14. Dice así: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Quiero que se fijen. Generalmente aquellos que están familiarizados con la agricultura, cuando se trilla el trigo, ¿dónde lo hacen? ¿A escondidas? ¿O en un lugar a campo abierto? Ya ahorita ya no se usa, ya hay trilladoras, ¿verdad?, que van ahí cosechando el trigo y van limpiándolo y van separando, pero anteriormente era que se hacía a veces con bestias, lo hacían, ¿verdad?, a campo abierto. Y menciono esto porque se fijaron que dice que estaba Gedeón trillando trigo en el fondo de un lagar, o sea, escondido, ¿verdad?, y para esconder el grano de los madianitas. Y miren lo que le dijo el Señor: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros padres, nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envió. Vamos a orar más. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este ejemplo maravilloso, Señor, de Gedeón, porque a través de la vida de él, Señor, vamos a aprender sin duda hermosas enseñanzas esta mañana. Por eso te queremos pedir, Señor, que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y sobre todo quites toda distracción para que tu palabra pueda llegar
en el lugar exacto, Señor, de nuestra vida. Pueda llenar esa necesidad que hay en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, nuestro Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Así que nos podemos dar cuenta por la lectura del pasaje que el primer encuentro que tiene Gedeón con Dios es un encuentro muy particular, ¿verdad? Dios se encuentra con Gedeón. Gedeón está escondido y está escondiendo el alimento. Y lo primero que Dios le dice a Gedeón: tú eres un varón valiente y esforzado. ¿Y qué piensan? Que Gedeón se sintió muy halagado. Yo estoy seguro, hermanos, que Gedeón no lo creyó, ¿verdad? Porque cuando uno lee todo el capítulo 6, todo el capítulo 7, hay una serie de pruebas, ¿verdad? Que Gedeón le pone al Señor, ¿verdad? Como diciendo: yo soy valiente, yo soy, y realmente a través de mí vas a hacer estas cosas, vas a liberarnos de los madianitas. Pues yo quiero pruebas de que realmente tú vas a hacer lo que dices, ¿verdad? Y hay ahí una escena, ¿verdad? Donde Gedeón tiene que pedirle al Señor que le demuestre que Él está con él, ¿verdad? Y Dios, hermanos, es tan misericordioso, tan paciente con nuestra incredulidad que a veces mostramos, ¿verdad?, hacia la palabra de Dios, hacia los mandatos de Dios. Porque cuando Gedeón le dice: mira, voy a poner este vellón allí afuera, y mañana todo el rocío que caiga va a mojar aquí la tierra, pero quiero que el vellón esté seco. A ver si es cierto, ¿verdad?, que vas a hacer lo que dice. ¿Y qué pasa? A la mañana siguiente se levanta Gedeón y va y busca el vellón aquel, y todo está mojado, ¿verdad?, por el rocío, y resulta que aquel vellón está seco, intacto, ¿verdad? ¿Y qué creen? Gedeón dijo: no, pues sí, Señor, ya te creo. No, pues le dijo: Señor, vamos a hacer lo contrario. El día de mañana, ¿verdad?, yo voy a dejar esto igual, pero el día de mañana que sea solamente el vellón que esté empapado por el rocío de la noche, y todo lo demás seco. Y entonces, a la mañana siguiente, estaba empapado, ¿verdad? Era tanto el agua, ¿verdad?, que contenía, que tuvo que exprimirlo, ¿verdad? Y a su alrededor todo estaba seco. A ese punto podemos ver, hermanos, cómo es que Dios actúa, ¿verdad?, muchas veces a través de nosotros, a pesar de que presentamos, hermanos, nuestras limitaciones, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? Porque Gedeón, hermanos, era una persona que tenía miedo, era una persona que tenía inseguridades, era una persona que estaba viviendo bajo aflicción, ¿verdad? Entonces allí es donde Dios lo encuentra, o se encuentra con él, ¿verdad? Y lo primero que Dios le dice: tú eres un varón valiente, ¿verdad? Y entonces Gedeón, hermanos, iba a experimentar, como muchas veces ustedes y yo experimentamos, el actuar de Dios. Así que Dios quiere usar la vida de Gedeón para liberar a los israelitas de la opresión de los madianitas. Y hay por lo menos 3 enseñanzas, hermanos, que podemos aprender a través de la historia de Gedeón. Déjenme entonces compartirlas con ustedes. Número 1. Cuando Dios actúa, utiliza gente común y corriente. Y yo diría muchas veces más corriente que común, ¿verdad? Así que Dios va a usar gente sencilla, simple, ¿verdad? No gente que tenga muchas cualidades o atributos, no. Inmediatamente que Dios le da la visión a Gedeón, vean usted la respuesta que le da Gedeón a Dios. Verso 15 dice: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi familia es la más débil, la más pequeña de toda la tribu de Manasés, y yo soy
el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo. ¿No se les hace muy familiar, hermanos, la respuesta de Gedeón, a la que en muchas ocasiones hombres y mujeres, personajes de la Biblia, que cuando Dios los llamó para hacer algo con un propósito muy alto, y ellos contestaron: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué no escoges a alguien más calificado que yo? Vean la respuesta de Gedeón, prácticamente le dijeron: Señor, ¿ya te diste cuenta? ¿Cómo me vas a usar a mí? Si yo soy el más pequeño de mi familia, y mi familia es la más pequeña de la tribu, y la tribu, hermanos, es la más insignificante de todo el pueblo de Israel. Escoge a alguien, por ejemplo, de la tribu de Judá. Esa sí es una tribu muy importante. O Rubén, ¿verdad? Nosotros diríamos: Señor, escoge a alguien de apellido así importante, ¿verdad? Ya que mi apellido Juanpa ni siquiera es tan conocido, ¿verdad? Un Pérez o algo por el estilo, ¿verdad? Que por lo menos sea bien conocido. Odena. Pero no, el Señor, hermanos, escoge personas comunes y corrientes para su propósito, ¿verdad? Dios no utiliza, hermanos, estrellitas, de esas personas que se paran el cuello y que piensan, ¿verdad? Que son muy importantes, y por eso Dios los está escogiendo, los está llamando, porque tienen capacidades, porque tienen habilidades para que Dios pueda actuar a través de ellos. Hermanos, Dios no usa esas personas. Dios usa personas comunes y corrientes, así como tú y como yo, ¿verdad? Así que eso es lo primero que vemos en esta historia. Gedeón prácticamente le está diciendo: la verdad, Dios, te equivocaste. Hubieras escogido a alguien más, pero ¿por qué a mí? Soy el más chiquito de mi familia, el más chico de la tribu, ¿verdad? Y el Señor diría: por eso, porque eres el más insignificante. Porque cuando Dios actúa, utiliza personas comunes y corrientes para sus propósitos. Que Dios le dijo: si tuvieras que escoger al más insignificante de mi pueblo, pues entonces sí, yo calificaría, yo sería, ¿verdad?, esa persona, Señor, pero no para lo que tú quieres ahora. A veces tenemos ideas equivocadas, hermanos, en cuanto a los personajes que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Porque normalmente tenemos esa idea porque los pintores a veces nos han dejado han pintado los rostros de hombres de Dios, y siempre los pintan así. A veces hasta le pintan su aurelita, ¿no? Una ruedita así resplandeciente, para tratar de decir: no, pues es que estos hombres eran especiales, estos hombres, por eso Dios los usó, porque reunían ciertas cualidades que nosotros no tenemos. Pero cuando leemos en la Biblia de la vida de ellos, nos damos cuenta que eran hombres comunes y corrientes. Eran personas que tenían miedos, que tenían inseguridades, que tenían heridas del pasado, ¿verdad?, en sus vidas. Pero aún así, Dios los usó. Vemos ejemplos de esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Abraham y Sara, para formar una nación que hoy en día todavía es una de las naciones más poderosas en la tierra. Diríamos
4000 años después, ¿verdad? Dios escogió a un ex asesino fugitivo con problemas para hablar, Moisés, para liberar a su pueblo. Dios escogió a un jovencito, digamos, a un chamaquito prácticamente, ¿verdad?, que olía a ovejas, que era el más chico de su familia, es más, sufría bullying de sus hermanos. Pero Dios lo llama para hacerlo rey, el rey David, uno de los reyes más emblemáticos del pueblo de Israel. Jesús escogió, hermanos, a 12 personas comunes y bastante corrientes, ¿verdad? Es más, cuando se referían a ellos decían que eran gente del vulgo y sin letras. Pero el Señor los escogió y diríamos, estos 12, ¿verdad? Con estos 12 transformó la historia de la humanidad. Todavía hoy a la fecha, domingo, primer día de la semana, miles de millones de personas estamos honrando a Dios. Miles de millones de personas hemos sido transformados por la labor de ese carpintero de Nazaret que entregó su vida en la cruz. Y estos 12 locos que decidieron seguirle. ¿Por qué? Porque Dios escoge, hermanos, personas comunes y corrientes para sus propósitos. No sé, pero cuando leo historias como estas, yo me lleno de tranquilidad. ¿Y sabe por qué me lleno de tranquilidad? Porque entiendo que Dios puede hacer algo a través de alguien tan común y corriente como tú. Porque cuando Dios actúa, hermanos, no actúa por mí. No es por mis capacidades, sino es por la gracia y el poder de Dios en mí. Quizá el que mejor lo describe es el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 3, versos 4 y 5 dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Dios obra a través de hombres comunes y corrientes. No es por tu capacidad, sino es por quien va delante de ti. Nosotros a lo mejor no somos los mejores, pero hemos aprendido algo. Que si nos agarramos de Jesús, ¿verdad? Como Él dice allí en Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Es decir, si yo con mis limitaciones, con mis deficiencias, con mis miedos, con mis errores, me agarro a la mano de Dios, Dios va a obrar a través de mi vida, de su vida. ¿Por qué? Porque no es en nuestras capacidades, hermanos, es en su poder que se perfecciona en nosotros, ¿verdad? Así que, si tú te encuentras ahorita enfrentando un reto, una circunstancia, algún proyecto, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea ministerial, y empiezas a sentir que eres una persona la menos calificada para enfrentar eso, quiero decirte que estás en el lugar correcto. Estás en el lugar donde Dios te dice, como le dice a Gedeón: yo estoy contigo. No se trata de ti, no se trata, sino se trata de quién va contigo. Déjeme compartirte un sencillo consejo. No intentes hacer las cosas en tu capacidad. Acuérdate que Jesús dijo: separado de mí, nada puedes hacer. Pero la pregunta es: ¿por qué actúa Dios así?
¿Por qué escoge a Gedeones, a Davíes, así a viejecitos, verdad, como Abraham y Sara? Para que Él se lleve toda la gloria. Cuando en la iglesia o en alguna empresa, ¿verdad?, de repente surgen los que se creen estrella, los que piensan que tienen toda la capacidad, que son los expertos. Déjeme decirte algo: Dios detesta eso. Dice la palabra de Dios que Dios da gracia a los humildes y desecha o desprecia a los soberbios. Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Por eso escoge a Gedeones, que dicen: ¿por qué yo, Señor? Si soy el más insignificante. Y Él dice: por eso, porque la gloria es para Él. Decía Pablo en Efesios capítulo 3, verso 20: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Así que Dios actúa con personas comunes y corrientes. Segunda enseñanza, hermanos: cuando Dios actúa, utiliza sus recursos y no los míos. La historia, hermanos, de Gedeón continúa. Gedeón hace lo que cualquier persona sensata cuando va a la guerra empieza a reclutar gente. Y sabe usted, dice en el capítulo 7, en el versículo 3, ¿verdad?, que logró reunir 32,000 personas. 32,000 soldados acudieron al llamado de Gedeón para enfrentarse a los madianitas. Un ejército de 135,000 soldados. $32,000 para enfrentar a 135,000. Podríamos decir, bueno, pues algo es algo, ¿verdad? Pero miren lo que dice Jueces 7:2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán de que se salvaron en base a sus propias fuerzas. Es como quiera. ¿Sabes qué, Gedeón? No me gusta la idea esa de 32,000. Yo creo que a Gedeón se le alegró el corazón, ¿verdad? A lo mejor pensó: bueno, Señor, tienes razón, 32,000 contra 135, ¿quiere decir que me vas a aumentar los recursos? Y el Señor le dijo: no, te los voy a recortar. Y ya vemos la razón, ¿verdad? A Dios le preocupaba algo: que su pueblo, ¿verdad?, pensara: somos buenos para pelear, porque mira, éramos en proporción menor y les asentamos una gran derrota. Dios, hermanos, no quería que su pueblo tuviera una actitud de arrogancia y de autosuficiencia. Dios no quiere eso. Dios quería evitar que su pueblo pensara que eran capaces de salvarse a sí mismo con sus propios recursos sin la ayuda de Dios. Y es por eso que Dios reduce el número de soldados de 32,000 a 300. Dice Jueces 7:7:
Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescatarás a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Si ustedes quieren enterarse del proceso de cómo Dios depuró el ejército de Gedeón, pues hay que leer, ¿verdad? Los capítulos completitos, capítulo 7, ¿verdad? Se van a dar cuenta que primero el Señor dijo: ¿sabes qué? Son muchos. Dile a los que tengan miedo, a los que tengan un negocio que hacer, que pueden regresarse y sal de sopetón, 10,000 se van. Y luego dicen: no, 22,000 son muchos. Y luego llegaron a un lugar y donde había agua y empezaron a tomar agua, y el Señor señaló a 300, a estos 300, ¿verdad? Échamelos para acá aparte. Y tal vez Gedeón pasó por su mente y dijo: bueno, pues 300 no influye mucho en los 22,000 que quedan, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? Quédate con los 300 y los que restan, mándalos a su casa. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esas etapas donde Dios, hermanos, recorta o te recorta los recursos con los que cuentas. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado, hermanos, que tienen un salario así muy bueno, ¿verdad? Llenan todas las necesidades, hasta les sobra para irse de vez en cuando a vacaciones, y de repente sal de la noche a la mañana, no trabaja, es más, ni siquiera indemnización te dieron? ¿Han pasado por eso? Se siente bien feo, se siente horrible, porque es más, hasta tú tenías planeado, ¿verdad? Dices: no, este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, voy a comprar, y muchos de nosotros tenemos todavía la manía mala, por cierto, ¿verdad? De comprar por adelantado, ¿verdad? Siempre confiando en que tendremos todo el tiempo los recursos. ¿Les ha pasado? Ese es el problema en las tarjetas de crédito. Eso es el comprar a crédito. Porque usted se gasta su dinero antes de tenerlo. Y qué triste, ¿verdad? Pasamos por situaciones así. No sé si le ha tocado a usted echarle agua a su champú para que le alcance, porque hasta el fin de semana y usted se está bañando el lunes, ¿verdad? Y échale agua, ¿verdad? Y lo vuelve a llenar. Tenía un cuarto la botellita y porque dice: pues hasta el viernes. O tiene ese jaboncito, oiga, que está hasta transparente y dice: ay, que me alcance, Señor, porque no hay más. Es una situación así muy desesperante, hermanos. Cuando Dios nos recorta los recursos, aprendemos a depender de Él y no de nuestros recursos, no de nuestras influencias. Creo que eso es maravilloso. Yo recuerdo que vinimos aquí con muchas, pues nos sentíamos, no, pues vamos a estar muy bien, a gusto. Y a los 2 años nos dijo el hermano, yo recuerdo que nos dijo el hermano Gilberto: ¿saben qué, hermano? Son 2 años nada más. Y yo recuerdo que regresamos de Sierra Vista con mi familia, y ¿por qué mejor? El hermano no nos dijo, ni hubiéramos llevado las cosas allá, y pensando, ¿verdad?, en eso. Y después de esos 2 años han pasado 8 años, ¿verdad? Porque los recursos sí se recortaron, pero el Señor siempre ha cumplido día a día. Es bonito cuando uno aprende precisamente a depender de Dios, y uno puede ver día a día cómo el Señor va proveyendo, va supliendo, ¿verdad? Lo que hace falta. A veces es bueno,
A veces es bueno que nos corran del trabajo donde usted ganaba los 3,000, los 4,000 y de repente ahora nomás tiene que ganar 500. Y dice, ¿qué hago con 500, Señor? Y empieza, hermanos, a correr el tiempo y resulta que come mejor, ¿verdad? Que tiene para suplir los pagos y dice, ¿y cómo? Yo recuerdo que en nuestro caso, 2 de nuestros hijos en la universidad, y resulta que los problemas que vivimos en la iglesia nos dan de repente en una semana, ¿no? Lo que me daban se convirtieron en 300, 400 pesos a la semana. ¿Y sabe qué? Cada semana nosotros teníamos que enviarle a nuestros hijos que estaban en Hermosillo, hasta la fecha, yo no sé, pero semana a semana, ahí estaba. Dios, hermanos, suple. Cuando te recorta los recursos, es para que puedas darle la gloria a Dios. Sin duda que el ánimo se le vino hacia abajo, ¿verdad? A Gedeón, cuando el Señor le dijo, con 300. El salmista lo expresa bastante bien el por qué. Dice en el Salmo 115, el verso 1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. Así que Dios actúa así, ¿verdad? De recortarnos los recursos para que Él se lleve la gloria. Y Él va a usar sus recursos, hermanos, no los nuestros. Pero hay una tercera enseñanza en esta historia de Gedeón. Cuando Dios actúa, hermanos, utiliza sus métodos y no los míos. Creo que uno de los más grandes errores que como seres humanos podemos cometer es creernos más sabios que Dios. Pero la verdad es que nunca vamos a ser más sabios que Dios. A veces creemos que nuestros métodos, nuestras formas de resolver cualquier conflicto familiar, laboral o del índole que sea, que somos más inteligentes que Dios y que podemos nosotros arreglarlo. Por eso es que no pedimos consejo al Señor, por eso es que no acudimos, pues decimos, yo solo puedo. Mire, el apóstol Pablo lo ilustra perfectamente en 1 Corintios 1:25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. En otras versiones, en la versión lenguaje sencillo, dice, así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. En la versión, la palabra para hoy dice, pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que lo humano. En la nueva versión Reina Valera 90 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Nos queda claro, hermanos? Tu plan, el mejor plan elaborado, el más inteligente, el más profesional, comparado con el plan más absurdo de Dios, es una basura. Así tan sencillito. Déjenme preguntarles, tomando en cuenta a la verdad. Si alguien va a ir a la guerra
¿qué cosa llevaría a la guerra? Piensen, si usted va a ir a la guerra, ¿qué llevaría a la guerra? Armas, por supuesto, ¿verdad? A lo mejor, si estuviera en sus manos algunas de las armas modernas que existe el día de hoy, porque piense, usted tiene 300 hombres y tiene enfrente un ejército de 135,000 soldados. Y Dios dice, vas a ir a luchar contra ellos. Alístate, prepárate. ¿Qué llevaría usted para ir a esa guerra, a esa lucha? Como decía, buscaríamos las armas apropiadas. Pero ahorita decíamos, el plan más absurdo de Dios es el mejor plan. Si Dios te dice, voy a ir contigo, adelante. Y fíjense bien lo que llevaba Gedeón. No llevaba las famosas armas modernas de hoy, por supuesto, ni las más modernas de su tiempo. El Señor le dijo, con estos 300, con jarrones, con antorchas. En la versión Reina Valera dice que son trompetas. En otra versión le dicen que eran simplemente cuernos de carneros, ¿verdad? Que se usaban precisamente como instrumentos musicales o de sonido. Estas son las armas con que irás, ¿verdad? Antorchas, oteas, dice en la versión 60. Simplemente ollas de barro y las trompetas o los cuernos de carnero. Pero Dios dijo, yo iré. Dios le demostró que Él con cántaros, trompetas, puede hacer mucho más que un ejército con el mejor armamento que cuente para la guerra. Porque cuando uno lee el capítulo 7 de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que Gedeón infligió una derrota total, absoluta, ¿verdad?, a ese ejército tan enorme. Alguien dijo que en realidad lo que el Señor estaba tratando de decirle a Gedeón era lo siguiente: ni siquiera quiero que tú pelees, yo pelearé por ustedes. Porque es cierto, hermano Adán, ese es un buen instrumento de guerra, una olla de barro, una trompeta, es una buena arma, útil. ¿Para qué? Para romperle la cabeza y hasta ahí. Pero hermanos, cuando uno lee, dice la palabra de Dios que Gedeón dividió a aquellos 300 en 3 escuadrones de 100. A cada uno le dio lo que el Señor le dijo: le vas a dar un jarrón, una antorcha y una tea, ¿verdad? Y a un determinado momento, ¿verdad?, a una determinada hora, todos al unísono, ¿verdad?, gritaron por Jehová y por Gedeón, tocaron las trompetas, prendieron las teas, quebraron los jarrones, y dice la palabra de Dios que aquellos hombres se mataron el uno al otro. No digo, no fue Gedeón, fue Dios. Por eso les decía, cuando Dios actúa, hermanos, no va a usar mis métodos, va a usar los métodos. Y hermanos, los métodos de Dios son
en contra de la lógica y del razonamiento humano. ¿Saben por qué nosotros como iglesia no avanzamos? Porque ese ha sido nuestro problema. Queremos hacer las cosas en nuestros métodos, en nuestros razonamientos, en nuestras formas, y no en la forma de Dios. Las victorias, hermanos, no dependen de nuestros métodos, sino de la confianza y la obediencia a los métodos. Miren, simplemente pensemos en la aplicación del Evangelio. Queremos nosotros que todos nosotros nos vuelvamos evangelizadores, y entonces decimos, bueno, pues entonces vamos a preparar una buena manera de enseñar a los hermanos para que compartan su fe, ¿verdad? Y les vamos a enseñar ciertos versículos y para que lo puedan hacer. Y sí, muchas veces hacemos todo eso, tenemos hermanos que saben, ¿verdad? Compartir esos versículos y no pasa nada. Porque son nuestros métodos. Pero cuando dejamos que sea Dios, entonces Dios empieza a actuar y los resultados son contundentes. La pregunta es, ¿cómo enfrentas los retos de tu vida? ¿Cómo enfrentas las situaciones difíciles? ¿Con tus métodos? ¿Con tus maneras de solucionar las cosas? ¿O con las formas de Dios? Déjame darte un consejo. No uses tus métodos. Usa los métodos que Dios te dice para que puedas enfrentar tus retos en tu vida. Hay una historia que ilustra perfectamente esto, ¿verdad? Ustedes han escuchado mejor la historia de este general sirio, Naamán, nombre muy importante. Esa historia está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, para que después ustedes allá en casa lo puedan leer. Pero déjenme darle una reseña breve. Este general era sin duda era buen general, porque dice que era muy apreciado por el rey, ¿verdad? El único problema que tenía este general era que era leproso. Por lo demás era excelente, ¿verdad? Como persona era excelente en el desempeño de sus funciones como general. Y dice que en una de las incursiones que hicieron al territorio de Israel, se llevaron cautiva a una jovencita hebrea, y allá era sierva, ¿verdad?, de la esposa del general, y ella le decía: mi señora, allá en Israel, allá en mi tierra, hay un profeta de Dios, y yo estoy seguro, dice, que puede sanar a mi señor. Y a base de estarle insistiendo, ¿verdad? La mujer un día le platica a su esposo y le dice: aquí la muchacha esta que tenemos, ¿verdad?, que es hebrea, dice que allá en su tierra hay un profeta de Dios que puede sanar. Y pues sí, dice que el rey le envió cartas y todo, y las envió al rey de Israel, y le dijo: ahí te envío a mi general para que lo sanes, ¿verdad? Y cuando llegó allí a Samaria, ¿verdad?, lo recibieron, porque pues era un personaje importante. El rey de Israel lo recibió, y cuando leyó la carta, ¿verdad?, que le enviaba el rey de Siria, dice: no, este solamente es un pretexto para iniciar una guerra. ¿Quién puede sanar a alguien de lepra? Y entonces dice que escuchó Eliseo, y le dijeron que venga a verme. Eliseo no vivía en Samaria. Y entonces, cuando le dijeron al rey, dice el profeta Isaías que se lo mandes. Y entonces, pues allá va la comitiva, ¿verdad? De Naamán. Era un personaje importante, no venía solo, sin duda traía toda una corte, ¿verdad?, con él. Y
Y entonces cuando llega y ahí en la casita humilde donde vivía el siervo de Dios, ¿verdad? Se paró y entonces tocaron y aquí está Naamán para que lo sabes. Y entonces Eliseo ni siquiera se levanta a saludarlo, ¿verdad? Simplemente le dice a su siervo, dile que vaya al Jordán y que se sumerja 7 veces y será sanado. La historia nos dice que aquel general se volvió bien entusiasmado, bien enojado, ¿verdad? ¿Y qué se está creyendo esto? Yo pensaba que iba a salir y iba a clamar a su Dios y Dios iba a hacer algo maravilloso, me iba a sanar. Y luego me manda ese cochino río de Jordán. Allá en mi tierra tenemos ríos más limpios. Y se regresó. Y mientras va en el camino, su siervo le va diciendo, Señor, oye, si alguien te manda a hacer algo, allá en Siria, si alguien te dijera hacer esto, ¿no lo harías? No, pues sí. Entonces dice, pues ya estamos aquí, ¿por qué no hace lo que dice el profeta? Y a base de estar insistiendo, Naamán al fin accedió y dijo, bueno, vamos al Jordán. Así como pasa con total, pues, ¿qué perdemos, verdad? Y entonces dice que llegó y se metió, ¿verdad?, al Jordán. Yo estoy seguro que se metió así con recelo. A lo mejor me contamino, ¿verdad? Porque este es un río sucio. Bueno, y quizás se zambuteó la primera vez, ¿verdad? Y una segunda y una tercera y llegó en la sexta y falta una. ¿Será o no será? Y la Biblia dice, hermanos, que se metió la séptima vez y cuando salió de ahí su carne estaba completamente limpia, como la de un bebé, como la de un niño. Los métodos de Dios, hermanos, son muy distintos a los métodos nuestros. Dios usa métodos y formas que a tu parecer y a mi parecer son tonterías, son ridículos, pero tú no tienes la idea cómo pueden bendecir tu vida. Decía David en el Salmo 37, 5, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. También Salomón decía algo parecido en Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Por qué actúa Dios así? De usar trompetas, vasijas, antorchas. Hemos dicho, para que Él se lleve toda la gloria, porque a Él no le gusta compartir, hermanos, su gloria. Déjenme leer Romanos capítulo 11, verso 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Estás enfrentando algún reto que es demasiado grande para tus capacidades? ¿Que tus recursos son limitados para hacerle frente?
te doy un consejo. Descansa en Dios, porque Él va a cuidar. Déjenme terminar con lo siguiente. Algunos de ustedes, o a lo mejor todos, están pasando por una situación difícil. Estás enfrentando un problema así tan así de esos que dices, ¿y qué hago? No quiero que digas que es el problema. Tú lo conoces. Pero ¿no te gustaría en esta mañana poner todo en las manos de Dios? Dejar que Él haga. Y después decirle, Señor, estoy equivocado. Yo pensaba que tenía todos los recursos. Yo pensaba que podía solucionar este problema, pero me doy cuenta de que soy tan pequeño, soy tan insignificante. Es más, no tengo la capacidad ni los recursos para enfrentar este problema. Si esa es tu situación, si enfrentas alguna de estas circunstancias que exceden tu capacidad, yo quiero terminar orando al Señor por ti y orando por ti naturalmente. Descansemos en Dios. Dios hace grandes cosas por su poder a favor de nosotros en nuestra vida. Así que quiero invitarte a inclinar tu rostro. Pero si quieres unirte conmigo en esta oración, ¿verdad? Y poner todo en las manos de Dios y descansar en Dios, porque Él va conmigo, va contigo. Sí me gustaría que estuvieras de pie, simplemente para saber que no soy el único que reconoce, ¿verdad?, de que necesito de Dios. Gracias, Señor. Así ya no me siento solo. Qué bueno que habemos algunos que reconocemos nuestras limitancias, ¿verdad?, y que necesitamos de la dependencia de Dios. Padre Santo, gracias por esta hermosa enseñanza a través de la vida de este siervo tuyo. Qué hermoso es saber que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras carencias en cuanto a recursos, tú actúas. Y lo haces de una manera tan maravillosa que nos dejas asombrados. Pero eso nos llena también de mucha confianza. De que si obedecemos a tus métodos, a tu palabra, a tu enseñanza, tú traerás grandes bendiciones como iglesia. Y también cada uno de nosotros en particular reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Nos unimos a Gedeón, Señor, diciendo, ¿por qué yo, Señor? Y tú nos dices, por eso, porque eres pequeño, porque reconoces que eres inútil, y es allí donde mi poder se perfecciona en mí. Gracias. Así que aquí estamos. Solamente toma nuestras vidas, haz con ellas lo que tú quieras, como quieras, porque sabemos que lo que tú hagas será maravilloso, será bueno. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.